Comienza En el Día del Señor con el Padre Carlos Peteira. Feliz Día del Señor para todos. Soy el Padre Carlos desde nuestra Parroquia del Carmen en Cuba, compartiendo el Día del Señor, la palabra que hoy nos regala la liturgia de la Iglesia en este domingo 31 del tiempo durante el año. Ya estamos cerquita de la fiesta de Cristo Rey y después comenzaremos el tiempo del Adviento, preparándonos a la venida del Señor en Navidad y en su segunda venida. Las lecturas de hoy, la liturgia nos las ofrece del libro del Deuteronomio, del capítulo 6, de la carta a los Hebreos, capítulo 7, y del capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Una enseñanza clave, hermosísima la palabra de Dios, y de alguna manera podríamos decir, claro, la síntesis de toda la revelación bíblica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro gozo en la vida? Sino vivir en el amor de Dios. Eso es lo que nos va a recordar Jesús cuando nos cite. Hoy justamente el mismo Jesús es el que nos cita la primera lectura del libro del Deuteronomio. Cuando un hombre conocedor, un escriba, un doctor de la ley, aquellos que eran referentes realmente de la vida religiosa del pueblo de Israel, del pueblo judío, le pregunta al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Claro, a nosotros nos parece una redundancia casi, porque se supone que hasta los niños de catecismo saben los 10 mandamientos. Se supone, ¿no? Los niños de catecismo quizás más que los grandes. ¿Por qué? Claro, es lo primero casi que uno les enseña, y especialmente el primer mandamiento. Y yo siempre les digo a los niños, bueno, son 10 mandamientos, pero aprendan bien el primero. Y de ese mandamiento es que nos habla hoy el Señor. Nuestro deber, fíjense, nuestra obligación es amar. ¡Qué cosa más hermosa! Dios nos hizo para amar. El primer mandamiento, amar a Dios. Y lo cita el Señor cuando le pregunta este maestro de la ley, citando al Deuteronomio como lo formula la palabra de Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, que no quede ni una célula de nuestra vida sin concentrarla en el amor a Dios y en el amor a los demás. Un doctor de la ley. Se supone que conocían la ley, claro, pero eran tantos los preceptos que tenían en aquel tiempo los judíos que estaban como asfixiados de tantas cosas. Como le decía una muchachita que estudiaba frente a su escritorio preparándose para un examen, y pasa la madre y le dice, ¿qué estás haciendo? Acá estoy por estudiar. Y entonces la madre le dice, claro, pero primero abre los libros, porque ella estaba en su escritorio, en su habitación, con los libros cerrados. Y la muchacha le contestó a su madre de una manera muy inteligente, mira mamá, primero estoy tratando de abrir la cabeza, después voy a abrir los libros. Y eso creo que es lo que todos tenemos que hacer. Primero, abrir la cabeza y por supuesto abrir el corazón, porque no alcanza con saber. Este doctor de la ley sabía todo, o sabía mucho, pero sabía realmente lo más importante, alcanza con saber. Hay un texto preciosísimo de Santa Teresa de Ávila, esta gran maestra de nuestra vida espiritual, en el libro de las Moradas, en el capítulo 4, que dice así a sus monjas y nos dice a todos nosotros, solo quiero que estéis advertidas, que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar, dice Santa Teresa, y no me espantaré mucho porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar, en cuanto pudiéramos, no le ofender y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Qué hermoso texto de Santa Teresa. Y claro, un amor o dos amores.
¿El amor a Dios y el amor al prójimo van juntos o van separados? No, es el mismo amor. Están tan estrechamente unidos entre sí que el uno no puede existir sin el otro. No se puede amar a Dios, a quien no vemos, nos va a decir el apóstol Santiago, si no amamos al prójimo, a quien vemos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es el mismo amor con el que amamos a Dios, es el que tiene que ser el motivo y el motor por el cual amamos al prójimo. Como decía Madre Teresa, yo no amo por dinero ni hago las cosas por dinero, solo por amor a Dios. Y por amor a Dios y movida por ese amor a Dios es que servía con tanto amor, con tanto cariño, hasta que doliera a sus hermanos. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo que se da a sí mismo para que lo amemos a Él, pero para que entremos también en comunión con los demás. Dice el Evangelio que cuando terminó de hablar Jesús, nadie más le hizo otras preguntas. Y claro, no hacen falta más preguntas, no hace falta ni más preguntas, ni por supuesto hacen falta mayores respuestas para llegar al cielo, para vivir plenamente en el amor de Dios, ese amor que se expresa en la sencillez, ese amor a Dios y al prójimo que muchas veces tiene una cuota grande de sacrificio, porque en definitiva, ya lo decía el Papa Benedicto XVI, si el amor de Dios ha echado raíces profundas en una persona, ésta es capaz de amar también, incluso a quien no lo merece, como precisamente hace Dios respecto a nosotros. El padre y la madre no aman solo a sus hijos cuando lo merecen, les aman siempre. Me acuerdo una anécdota muy linda de un niño con su padre que iban caminando por la ciudad y siempre había un viejito a quien le daban, un dinerito, unas monedas, lo que hubiera. Y era muy gracioso porque el padre quería que el niño se lo entregara justamente para educarlo en la misericordia, en la generosidad, y el niño iba feliz a darle las monedas al viejito, pero cada vez que se las daba, el padre observaba que su hijo se quedaba como apretándole las manos a ese pobre hombre que estaba reclamando limosna. Entonces el padre le dice un día, hijo, la verdad que me llama la atención porque le das el dinero a este pobre hombre y le aprietas tanto la mano. Y el hijo le contestó, claro papá, el dinero es tuyo, el apretón de manos va por cuenta mía. Fíjense qué hermoso, con qué poco, pero con qué mucho podemos nosotros demostrar que cumplimos este primer mandamiento, que encontramos nuestra felicidad en el amor. Que Dios los bendiga. Hemos presentado En el Día del Señor con el Padre Carlos Peteira.